Pero muy buenas noches para todos. La semana pasada terminamos, por ahora, el tema de las riquezas. Y es mi deseo que cada uno decida sabiamente servir a Dios. Recordemos que en la Casa del Tesoro escudriñamos la Biblia versículo a versículo. La Biblia es la palabra de Dios y es útil para varias cosas: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios, a través de las Sagradas Escrituras, expone cómo quiere que vivamos. Ellas son nuestro manual de instrucción para esta vida temporal. Cada palabra que la Biblia trae es importante y no podemos ignorar ninguna. No hay nada de relleno. Si están en la Biblia, deben ser leídas y deben servirnos para ser animados y exhortados por ellas. Le estoy hablando, obviamente, a los que queremos llevar una vida en obediencia a Cristo. Leamos juntos 2 de Timoteo 3, 16, 17. Alguna parte, vamos a leer todos juntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice toda, no el 10%, ni el 20%, ni el 30%. De hecho, no dice el 90%, ni siquiera el 99%. Iglesia, toda la Escritura, el 100%, es inspirada por Dios. Si alguno de nosotros lee algo y siente molestia o incomodidad, pues pidámosle a Dios que nos revele por qué está pasando esto. Permítase ser enseñado, redarguido, corregido e instruido por Dios. Somos de Él, vivimos para Él. Continuemos con el Evangelio de Lucas. Le voy a pedir, por favor, de tomar su celular y buscar en Google Biblia Textual, 4ª edición. Vamos a ir todos a Lucas capítulo 16 y vamos a continuar con el versículo 16. Si alguien necesita ayuda, por favor levante su mano y vamos a ayudarle. Ya todos estamos ahí. Puede levantar su mano si ya todos estamos ahí. Si a alguno le falta, Jesús, ¿estás ahí? Si a alguien le falta, por favor, podemos ayudarle. Jóvenes, ¿están listos para ayudar? Vamos a leer todos juntos la Biblia textual. Versículo 16 dice: la ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces, la buena noticia del reino de Dios es anunciada y todo, dígale a su vecino, todo se opone con violencia a él. Vamos a desmenuzar muy bien este versículo y vamos a tomarnos el tiempo necesario para hacerlo. De aquí en adelante, las citas que vamos a hacer
con respecto al mensaje son de la Biblia de las Américas, pero quería tomar este versículo de la Biblia actual. Por favor, présteme atención estos minutos y no permita que nada lo distraiga de esta enseñanza. Vamos a aprender de la Biblia. Usted no sabe cuándo va a preguntarle a alguien acerca de este versículo. Vamos a afilar nuestra espada para saber dar razón de nuestra fe. Así que vamos a aprender para poderle enseñar a los demás. Vamos a empezar. Dice, la ley y los profetas son ¿hasta quién? Hasta Juan. Iglesia, ¿quién está hablando en este versículo? ¿Me puede contestar alguno? Muy bien, el Señor Jesús. Él dice de esto certificando que tanto la ley como los profetas son inspiración divina. ¿Y por qué hace esto? Porque para los fariseos, tanto la ley como los profetas eran palabra de Dios. Pero los saduceos, que eran un grupo político poderoso entre los judíos, conocidos por obedecer rígidamente la ley mosaica, rechazan la resurrección, entre otras cosas. No creían en los profetas, solo creían en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Es decir, algunos se lo saben. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Dice las escrituras de los saduceos en Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Y ellos estaban completamente equivocados. Sus creencias no tenían fundamento ni sentido alguno, porque, por ejemplo, incluso la ley fue entregada a Moisés por medio de ángeles, como dice Gálatas 3:19, parte D. Entonces el Señor, al decir la ley y los profetas, está afirmando que tanto la ley como los profetas son palabra de Dios, no solo la Torá. Y vamos a ver cómo ambas cosas apuntaban a Él, al reino de los cielos, a Dios hecho carne. La ley fue entregada de parte del Señor al pueblo de Israel por medio de ¿quién? De su siervo Moisés. Y la ley contiene mandamientos y ordenanzas. Mandamientos quiere decir la voluntad expresada de Dios, que se encuentra en Éxodo 20, del 1 al 17. Y vamos a acompañar a Daniela en la lectura. Y habló Dios, ¿me acompañan por favor? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Gracias. Dijimos que la ley contiene mandamientos y ordenanzas. Esos que leímos son los mandamientos. Ahora vamos a mirar las ordenanzas. Se dividen en 2. Unas que regulaban las relaciones entre los mismos israelitas, es decir, su vida social y civil. En esos textos, que sería muy bueno que enriquezcan su lectura en su casa, de estos textos habla de siervos, de amos, de violencia, homicidio, restitución de extranjeros, viudas, de la usura, de los huérfanos. Las otras ordenanzas eran para regular la relación de ellos con Dios, la forma en que debían realizar los sacrificios. Hablemos de las ordenanzas que regulaban la vida social. Las podemos encontrar en Éxodo 21 hasta Éxodo 23. Vamos a leer algunas de esas ordenanzas para que entendamos con ejemplos lo que estamos hablando. Éxodo 22, 1. Vamos a leer todos juntos. Si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Vamos a leer Éxodo 23, 4. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. ¿Haríamos eso? Estas son reglas de convivencia para los israelitas. Y hablemos también de las ordenanzas que regulaban su vida con Dios. Se encuentran desde Éxodo 24 a Éxodo 31. Algunos ejemplos. Éxodo 29, versículo 31, 32. Y tomarás el carnero de consagración y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en la cesta a la entrada de la tienda de reunión. Éxodo 31, 12. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardarás mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Estas ordenanzas eran actos formales y sagrados que tenían significado espiritual en el antiguo pacto. Estos mandamientos y ordenanzas y todas las demás órdenes que se encuentran en el Pentateuco componen lo que los judíos llaman la ley. Dígale a su vecino, la ley. Por eso tenemos que extendernos en todos estos textos para entender Lucas 16, 16. No podemos pasar a la ligera por este texto. ¿Y cuál es la función de la ley? Ser el tutor hasta Cristo. Como dice Gálatas 3:24,
estamos ya buscando estos textos en la Biblia de las Américas. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Qué más hace la ley? Déjeme explicarle con un ejemplo. Conocemos los faros. Mire, ahí tenemos uno muy hermoso. Esas torres altas que se encuentran en las costas y que son iluminadas en la parte superior. Esos faros cumplen dos funciones principales. En primer lugar, permiten a los barcos localizar la tierra. Y también, en segundo lugar, permiten a los navegantes saber en qué lugar se encuentran ellos mismos. Y estas son funciones muy similares a las funciones de la ley. Porque en primer lugar, la ley permitía a los hombres, en sentido figurado, localizar la tierra, ese lugar seguro, ese lugar al que debe llegar para estar a salvo. Es decir, en sentido literal, permitía a los hombres ser conducidos ¿a quién? A Cristo. Dígale a su vecino, conducidos a Cristo. El ayo era quien custodiaba a los niños y jóvenes en su crianza. Era un tutor. Aún todavía hay gente que usa tutores. Un tutor guía al niño o al joven haciendo un acompañamiento hasta determinado momento. No es que se quede toda la vida con el niño, pero el tutor no se queda ahí siempre. Por tanto, la ley fue enviada por Dios con el fin de custodiar, acompañar y orientar a las personas hasta que llegara el Cristo. En segundo lugar, como los faros le permitían a las personas saber a dónde se encontraban, así la ley permitía a los judíos ver dónde se encontraban, es decir, ver el pecado que habitaba en ellos. Como dice Pablo en Romanos 7:7, vamos a leerlo. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Y en Romanos tenemos un texto que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Por ahí dice, cuando hago lo que no quiero, queriendo hacer lo bueno, no lo hago, sino que hago lo que no quiero. Dice, miserable de quién, de mí, ¿quién? Está hablando del quién, porque ese quién, Cristo Jesús, me librará de qué, de este cuerpo de muerte. ¿Por qué es importante que la ley le permitiera a los hombres ver el pecado en el que vivían y en el que vivimos? Porque si yo no soy consciente de que soy pecador, no necesito un salvador. O por lo menos eso creo. La ley me permite ver lo pecador que soy y me hace entender la necesidad que tengo de ser salvado por alguien mayor que yo. Leamos otra vez Romanos 7, parte A. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Dígale a su vecino, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. No es que la ley provoque el pecado, es que la ley muestra nuestras faltas y les da nombre. Pongamos otro ejemplo.
una persona que le quita una cosa a otra persona. La ley le dio nombre a esas acciones y dijo que eso era robar, y dijo, claro, no robarás. La ley entonces actuaba como un regulador del comportamiento humano y que resaltaba la santidad de Dios. Pero, dígale al vecino, pero la ley es limitada, tenía una duración específica, como dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Dice que la ley estaba vigente hasta que llegara la descendencia, es decir, la simiente a la cual había sido hecha la promesa. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Quién es esa promesa? Así es, Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Amigos, esta es una historia de amor. ¿Por qué? Porque desde allá, cuando el hombre cae en Génesis 3, el Señor tiene una salida, porque Él quería una familia, nos quería a nosotros, quería estar acompañado por todos nosotros, y por el pecado del hombre todos caímos y había que buscar una solución. Pero dice, tanto amó Dios, ¿a quién? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La ley entonces mostraba que las cosas estaban mal, pero no daba soluciones definitivas a nada. Jesús vino a justificarnos ante el Padre en su inmensa misericordia, cosa que la ley no podía hacer. Leamos Romanos 8:2-3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Esa promesa de que Jesús vendría a gobernar las naciones fue hecha antes de que la ley fuera instaurada. Recordemos que en Génesis 49:8-12 es anunciada la venida de Cristo en una promesa de Jacob para Judá, su hijo. Esto fue generaciones antes de Moisés, que fue a quien Dios usó para traer la ley. Iglesia, ¿de cuál tribu proviene nuestro Señor Jesús? De la tribu de Judá. Vamos a leer con Daniela la promesa en la Biblia de las Américas. A ti, Judá, te alegarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. El Señor Jesús es el león de la tribu de Judá. En Apocalipsis es reconocido de esta manera por los ancianos, dice la palabra. Apocalipsis 5:5. Entonces uno de los ancianos me dijo:
Esto es muy hermoso, iglesia. No llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Dice que el cetro no se apartará de Judá. Iglesia, de la descendencia de Judá hay una larga línea de reyes. Sin embargo, dice, será así hasta que venga Silo. Dígale a su vecino, Silo. Esta palabra, de acuerdo con el comentario bíblico Beacon, puede interpretarse como descanso o dador de descanso. A este descanso o dador de descanso, que es el Señor Jesús, es dada la obediencia de los pueblos, porque el dominio de Cristo es para siempre. Su reino tiene o no tiene fin, no tendrá fin. Jesús lavó sus vestiduras en sangre para justificarnos a todos. Dice Hebreos 10, 19, 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Por medio de esta promesa que leímos que se dio a Jacob, vemos cómo aún antes de la ley, es decir, antes de Moisés, se anuncia el reino eterno de Cristo. Esto afirma aún más el hecho de que la promesa y la ley fueron introducidas al mundo para apuntar al Señor Jesús, quien era el cumplimiento de la profecía de Jacob. Entonces recordemos, la ley era limitada porque tenía vigencia y manifestaba el pecado, pero apuntando a Cristo. Y es Él quien nos brinda una solución permanente para nuestro problema de estar separados de Dios. También podemos entender que a diferencia de la gracia, la ley no justifica, no perfecciona y no regenera. Dice Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie, dígale a su vecino, nadie será justificado. Y Hebreos 7, 18, 19, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. También entonces leamos Gálatas 3, 21, 22. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo, en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. La ley es buena. La ley nos mostró a todos culpables y nos permitió ver la necesidad que tenemos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Muy bien, entonces volvamos ahora a Lucas 16, 16. La ley y los profetas son ¿hasta dónde? Muy bien, desde entonces la buena noticia del reino de Dios es anunciada y todo se opone con violencia a él. Ya explicamos lo que se refiere a la ley. Sigamos con los profetas. Hablemos de esos profetas.
Eran hombres que por inspiración divina recibían palabra de Dios y debían transmitir al pueblo. Y ellos proclamaban justicia y exhortaban al pueblo a tener fidelidad a Dios. Vamos a mencionar algunos de esos profetas, muchos de ustedes ya lo saben. Miriam, Débora, el rey David, Jeremías, Isaías, Samuel, Amós, Elías, Eliseo, Natán, Josué, Zacarías, Daniel, Oseas, Amós, entre otros. Los encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer una aclaración. Dice que los profetas son hasta Juan. Entonces podemos pensar, desde Juan no hay profecía. Amigos, el texto no se refiere a eso. La profecía es un don ministerial conferido al cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Y este don sigue vigente en el nuevo pacto y seguirá vigente hasta el retorno de Cristo. O como dice Efesios 4, 11, 12. Y Él dio a algunos a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Recuerde que en su mano están los ministerios, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los profetas, así como los apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, están para capacitar a los santos y edificar el cuerpo. Aquí hemos tenido profetas, ¿lo recuerdan? En Corintios encontramos más funciones de los profetas. Vamos a leer Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Recordemos algunos de los profetas que encontramos en el Nuevo Pacto. Lucio de Cirene, Bernabé y Simón, en Hechos 13, 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene y Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. También Silas y Judas en Hechos 15, 32. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Las hijas de Felipe en Hechos 21, 8, 9. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando a la casa de Felipe, quien el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Agabo, en el mismo capítulo de Hechos 21, versículo 10. Y deteniéndolos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Por tanto, la razón por la que dice que los profetas son hasta Juan no es porque fuera a cesar el don de profecía, es porque hasta Juan el Bautista, tanto la ley como los profetas anunciaban la llegada de Jesús, el Mesías. Iglesia, ¿nos queda esto claro? Nos queda clara esta diferencia en cuanto a la profecía, que seguimos siendo vigente la profecía. Habiendo hecha esta aclaración, continuamos. Las escrituras más antiguas predecían el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Una vez el Señor Jesús, que es Dios encarnado, viene, estas profecías ya tienen su cumplimiento y por ende su fin. ¿Sí? Leemos juntos algunas de esas profecías que anunciaban al Cristo. Deuteronomio 18:1. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Esta profecía viene de Moisés, quien anunciaba a Cristo, que es la finalidad de la ley. Sigamos en Hechos 3, 19, 23, vamos a leer con Daniela. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. En esta porción de la palabra, Pedro le habla a los israelitas, confirmando que no solamente Moisés se había levantado a profetizar acerca de Jesús, sino que también dice que Dios anunció a Jesucristo por boca de los profetas desde tiempos antiguos. En este mismo pasaje, más adelante, Pedro anuncia que en Jesús también se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas algunas, todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. En la simiente de Abraham, es decir, en Jesús, fueron benditas todas las familias de la tierra. Y esto también nos incluye a nosotros, los gentiles. Dígale al vecino: gentiles. Si queremos saber dónde aparecemos en la Biblia, mire, ahí aparecemos. Fuimos todos benditos por medio de Jesucristo, quien nos apartó de nuestras iniquidades. Vamos a seguir leyendo otra profecía. Deuteronomio 32, 43. Regocijaos, naciones, con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Es Jesús quien hizo expiación por nuestros pecados, como dice Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de vuestros pecados según las riquezas de su gracia. En el libro de Isaías está escrito, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Como vimos el viernes pasado, en María se cumplió esta profecía. Siendo ella virgen, concibió al Cristo, al Hijo de Dios. Y vamos a leer lo que dice Mateo 1, 18, 25, 18.
Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. En Isaías 9, del 1 al 2, dice: Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Promesa que encontramos cumplida en Mateo, cuando dice: y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Y más adelante, en el mismo capítulo de Isaías 9, dice en el versículo 6: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre. Miren qué hermosura, admirable, vamos a decir admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él aumentó su soberanía y de la paz. Él aumentó de su soberanía y de su paz. No tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Se dio cumplimiento cuando a los pastores en Lucas un ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En Jesús se cumplió la promesa dada por Isaías. Isaías 11:10: acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Recuerde aquí que Isaí es el padre ¿de quién? De David. Y que Jesús dice de sí mismo en Apocalipsis 22:16: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Leamos entonces profecías del advenimiento de Cristo. Isaías 61:1: el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Es el Señor Jesús quien anunció buenas nuevas a los afligidos, sanó a los enfermos, liberó a los cautivos, echando fuera demonios con el poder de su palabra. Así dice Mateo en 8, 16, 17. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. En los Salmos también hay profecías, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Reparten, dice el 22, 18, mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Amigos, ¿de quién está hablando esos versículos? Muy bien, estas palabras se cumplieron en Jesús. Así dice Mateo: clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz y rifaron entre ellos la ropa de Jesús. Más profecías. Nos quedaríamos aquí toda la noche. El profeta Zacarías escribió, Zacarías 9:9: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y en Mateo leemos el cumplimiento, Mateo 21, 6-9. Estos fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Seguimos con Zacarías. Dice Zacarías 11:12: y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Este fue el precio por el que fue vendido Jesús. Dice Mateo 26:14: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a uno de los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuesto a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Asimismo se anuncia el lugar de su nacimiento. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Otra versión dice desde un pasado distante, desde tiempos antiguos. Todo lo tenía el Señor planeado. Esto se cumple a la perfección y lo encontramos en Mateo, cuando dice, Mateo 2, del 1 al 6, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí,
unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, Israel. Pues amigos, toda la palabra nos lleva al Señor Jesús. El Señor Jesús, además, debe ser siempre el fin de cualquier exposición de la palabra. Todas estas palabras que hemos leído esta noche, todas estas porciones de la palabra, anunciaban al Cristo y se cumplieron a la perfección en el Señor Jesús, que es Dios. Como dice nuevamente Lucas 16:16, y los profetas son hasta Juan. Repito, todos hablaban de Jesús y una vez cumplido todo en él, ya se había encontrado su propósito. Vamos a dejar hasta esa parte del versículo por hoy. La ley y los profetas son hasta Juan. Y ahora, ¿quién es Juan? ¿Qué dijo Juan? Los espero el próximo viernes para que aprendamos juntos. Vamos a estar sobre nuestros pies. Señor, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos da, Señor, de poder escudriñar tu palabra, meditar en ella, Señor, deleitarnos en tu palabra. Qué hilaridad la de tu palabra, Señor. Como tú tuviste una idea maravillosa, Señor, para que nosotros pudiéramos contar con una salvación tan grande en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor, sabemos que tú tenías un plan y un propósito, y porque nos incluiste a nosotros los gentiles, Señor. Gracias por todos y cada uno de nosotros, Señor. Permite que esta palabra baje de nuestra mente a nuestro corazón y podamos escudriñarla y podamos entender tus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Y te damos gracias esta noche en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.